Buenos días compañeros, vamos a dar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar con alineación de un texto, cómo cambiar el tamaño de la hoja y los márgenes, cómo hacer un texto en columnas y cómo cambiar la fuente o el tipo de letra. Primero empezaremos con la alineación del texto, como ya lo habíamos platicado en videos anteriores, el- la alineación del texto se cambia con estos iconos. Tenemos la alineación hacia la izquierda, ya sabemos que alineación a la izquierda es control Q, tenemos alineación al centro, que es control T, tenemos alineación a la derecha, que es control D, y tenemos un texto justificado, que es control J. Aquí, en donde está el título, la necrófila, la alineación a la izquierda ya está activada. Si presionamos control T, es alineación al centro, si presionamos control D, es alineación a la derecha. Vamos a dejar el título en el centro, así que presionamos control T. El resto del documento lo vamos a justificar. Noten del lado izquierdo cómo algunas líneas terminan antes que otras y eso no le da una presentación adecuada. Lo que vamos a hacer es que todo el texto lo vamos a justificar. Para ello nos posicionamos en la primera línea, al principio de la primera línea, presionamos la tecla de Shift. Recuerden que con Shift más la derecha seleccionamos letra por letra. Con Shift y la flecha hacia abajo seleccionamos renglón por renglón. Lo que vamos a hacer ahorita es presionar Shift, la tecla de Control y la tecla de Fin. En su teclado tienen estas tres teclas y entonces vamos a seleccionar desde donde se encuentra el cursor hasta el final del documento. Shift, Control, Fin, selecciona desde donde está el cursor hasta el final del documento. Y entonces vamos a presionar Control J. Aquí está. Presionamos Control J y entonces se dan cuenta que ahora tanto del lado izquierdo como del lado derecho el texto ha quedado alineado. Eh, Al final tenemos el nombre del autor, Felipe Alfau, y este texto, el nombre del autor, lo vamos a alinear hacia la derecha. Puedo presionar Control D o dar un clic en el icono. Ahí está. Entonces, nuestro texto ya está seleccionado. Ahora, lo que vamos a cambiar es el tamaño de la hoja. Generalmente, el tamaño del papel en Word es tamaño carta. Eso lo pueden ver aquí en la ficha disposición. En algunas computadoras aparece dos veces el menú diseño. Sería en la segunda ficha o bien damos un clic en la opción disposición y tenemos algo que se llama tamaño. Es el tamaño de la hoja. Aquí eligen si quieren carta, tabloide, oficio y demás. Vamos a elegir tamaño oficio, pero antes les voy a explicar qué pasaría si ustedes quisieran un tamaño de la hoja que no viene en ninguna de estas opciones. Entonces dan un clic en la opción que dice más tamaños de papel. Entonces aquí en tamaño de papel eligen la opción que se llama tamaño personal y ustedes especifican de cuántos centímetros es tanto el ancho como el alto y dan un clic en el botón aceptar. Ahora yo voy a elegir uno de los tamaños predeterminados, así es que no ocuparé un tamaño personal. El tamaño que yo voy a elegir va a ser un tamaño oficio y lo hago solamente para que ustedes vean cómo es que cambia el tamaño de la hoja. Pueden ver el tamaño de la hoja aquí en las reglas. Por ejemplo, aquí estamos hablando casi de 33 centímetros. Bien, una vez que he cambiado el tamaño de la hoja, puedo cambiar los márgenes en la misma ficha de disposición. Aquí en márgenes puedo elegir algunos que ya vienen predeterminados. El que Word considera normal es superior e inferior de 2.5, izquierdo y derecho de 3 centímetros, pero de la misma manera, si en el menú no están los márgenes que ustedes necesitan, eligen la opción de márgenes personalizados y escriben, ¿no? Que cuánto quieren del margen superior. Vamos a suponer que lo queremos de 2 centímetros, del margen inferior de 2, el izquierdo de 2.5 y el derecho de 2.5. Si ustedes van a engargolar su trabajo, entonces pueden dejar 1 centímetro y de espacio para que esto no afecte el texto. Ese centímetro específicamente se va a alinear el texto más a la derecha o más a la izquierda, según sea el caso, pero va a dejar un espacio para la encuadernación. Vamos a dar un clic en el botón aceptar y entonces aquí está. Si ustedes se dan cuenta, en la primera hoja tengo 3 centímetros de margen, son 2 centímetros de mi margen más mi centímetro de encuadernación.
En la página siguiente sucede lo mismo. Si estamos de acuerdo. Y ahora lo que vamos a hacer es un texto en columnas. Para hacer un texto en columnas voy a seleccionar todo el texto. Vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar primero todo el texto. Control E. Control E selecciona todo el texto. En la misma ficha de disposición elegimos columnas y elegimos 2. Y entonces ya está nuestro texto escrito en columnas. Si yo presiono Control Z, deshago esa acción. Ahora, ¿qué pasaría si me coloco otra vez después del título? Presiono Shift, Control y Fin. Va a estar en columnas casi todo, excepto el título no va a estar en columnas. Entonces me voy a columnas, elijo más columnas, le digo que quiero 2 columnas, pero nada más aplicado al texto seleccionado. De esta manera, el título que no está seleccionado no va a aparecer en columnas. Y también para darle un formato más visible, activo esta opción. Línea entre columnas, le doy a aceptar y tenemos nuestro texto en columnas, excepto el título. Pero además tenemos una línea entre las columnas que puede ser que haga más agradable este texto. Finalmente, para cambiar el tipo de letra, tenemos que seleccionar el texto. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el tipo de letra del título, recuerden, si ustedes dan doble clic sobre una palabra, la seleccionan. Si dan triple clic, seleccionan el párrafo completo. Aquí, por ejemplo. Doy doble clic sobre Valverde. Selecciono la palabra. Si doy triple clic, selecciono todo el párrafo. Un clic posiciona, doble clic selecciona una palabra y triple clic selecciona un párrafo. Entonces, también pueden seleccionar, dan un clic y sin soltar arrastran hacia la derecha. Aquí seleccioné la necrófila, me voy a mi ficha de inicio y aquí está. Aquí puedo elegir el tipo de letra. Noten cómo la fuente también se puede cambiar presionando Control, Shift y F. Aquí aparece en la etiqueta. Control, Shift, F cambia el tipo de letra. Entonces vamos a elegir Arial Black y entonces ya cambié el tipo de letra. Para cambiar el tamaño puedo elegir de esta lista un tamaño, o si quieren ir incrementando o reduciendo el tamaño gradualmente pueden dar clic en este icono hasta que ustedes tengan el tamaño que necesitan, o bien reduciendo hasta que ustedes elijan el tamaño que necesitan. Lo voy a dejar en 18, me coloco al principio de mi texto, presiono la tecla de Enter y noten cómo se baja la primera columna. Si estamos de acuerdo, entonces si yo quiero bajar todo el texto, me coloco al final del título, presiono Enter y entonces ya ambas columnas se recorren hacia abajo. Si quisiéramos cambiar la letra del resto del texto, seleccionamos Shift, doy un clic y arrastro hacia abajo hasta el final del documento. Elijo un tipo de letra, busquemos alguna letra que nos parezca agradable. En realidad solamente es para que ustedes vean qué es lo que estamos haciendo. Vamos a elegir esta, Bell MT, le damos clic y entonces nuestro texto ya quedó con ese tipo de letra. Y si queremos cambiar el tamaño, también puedo dar clic y arrastrar hacia abajo como le hice hace un momento, o Shift Control Fin, y entonces aumentamos el tamaño de la letra. Y entonces con este pequeño video ya vimos cómo se alinea un texto, cómo se cambia el tamaño de la hoja, cómo se cambian los márgenes, cómo se hace un texto en columna y cómo se cambia la fuente o el tipo de letra.